Yo había pensado muy optimistamente que si teníamos 3 lecciones sobre Ezequiel, cubriríamos el libro. Pero preparando, leyendo comentaristas, estudiosos de la Biblia, veo tanto material que no es posible terminar con una tercera lección. Entonces, con ayuda del Señor, haremos una cuarta sobre el futuro. Es tan glorioso y también nos afecta tanto a nosotros hoy que pensé yo, no es bueno pasarlo así. Hoy terminaremos con seguiremos con algunos capítulos más y trataremos de terminar lo que es el juicio a las naciones. Un corto repaso, un corto resumen de lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Ezequiel. Es que Ezequiel trata los mismos temas que tratan Isaías y Jeremías, pero desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la gloria de Dios. Isaías también habla del pecado de Israel, habla del juicio de Israel, habla del castigo que vendría, el cautiverio, mucho antes de que ocurriera. Jeremías estaba en medio. Ocurrió ese gran juicio mientras él vivía y mientras él trabajaba, mientras él predicaba. Ezequiel predicó ya cautivo. Él fue llevado en la segunda deportación junto con el rey Joaquín y allí el Señor le habló en Babilonia. Y el énfasis de la profecía de Ezequiel es la gloria de Dios. De esto hemos hablado mucho. Y cuando veamos el futuro, veremos todo el camino que ha tenido que recorrer o que habrá tenido que recorrer Israel hasta llegar a volver a darle la gloria a Dios. Y eso es exactamente el recorrido de todo creyente. Por sus pecados merecía el juicio. El juicio está descrito con todo detalle en la Escritura. Hay pecado, hay denuncia del pecado con todos los detalles, del juicio que vendrá también, eso lo sabemos. Pero lo que nos enseña Ezequiel a todos nosotros es que el pecado que hicimos y que hacemos no solamente nos da la condenación a nosotros, sino que también roba la gloria a Dios. Ese es el énfasis de Ezequiel y es fascinante contemplarlo, irlo mirando, la cantidad de veces que en el libro de Ezequiel habla de la gloria de Dios y de el honor de su nombre. Y eso a mí me da un motivo adicional para no pecar. Yo como creyente tengo la ayuda del Espíritu Santo, tengo la posibilidad de leer las Escrituras, de alimentarme de ellas, para no pecar. Pero cuando peco, aún yo como creyente que ya el Señor murió por mí y pagó todos mis pecados, deshonro a Dios. Y en eso pensamos poco. Yo el primero. No pensamos en eso. Pensamos en los perjuicios que nos trae el pecado, pero lo que significa para Dios el pecado que hago, lo pensamos poco. Y por eso es que el Señor nos dio el libro de Ezequiel, creo yo. Ezequiel
fue un siervo de Dios, un profeta de Dios, inmigrante, obediente, en un tiempo en que había desobediencia general, ruina general, idolatría, la mayoría seguía lo malo, exactamente como el día de hoy. Nos paramos allí en la esquina. Bienvenidas. Nos paramos allí en la esquina y nos ponemos a caminar junto con otras personas. Y si tuviéramos la posibilidad de ver en lo que piensan, de ver qué buscan, seguramente que muy pocos buscan al Señor. Y nosotros somos pocos en relación con la mayoría que sigue lejos del Señor. Es decir, como Ezequiel. Y el llamado que nos hace Ezequiel es a ser obedientes en medio de este tiempo. También algo que me ha tocado mucho del libro de Ezequiel es que Dios tomará o llamará a cuentas aún a los que no creen o no quieren tener nada que ver con Él. ¿Ustedes se han encontrado con personas así? No me hable del Señor. No me hable de Cristo. De Jesús no. Guárdatelo, es para ti. Es de tu vida privada. Y si uno lograra en una conversación, en una comida, hablar un poquito más, lo que van a decir es, no me interesa, no necesito a Dios. El problema es que una persona que habla así, o que piensa así, inclusive algunos piensan así porque hay pensadores en el mundo que alimentan ese pensamiento. Esas personas no están conscientes de que tienen que darle cuentas a Dios. Aunque no lo quieran reconocer, aunque no crean en Él. Y hay varias de las naciones de las que hemos hablado, que el Señor ha juzgado en Ezequiel, y que tendrán el juicio de Dios, aunque tenían otros ídolos. No servían al Dios verdadero. Algunos ni lo conocían. Aún así, Dios los llama a cuentas. Así que todo ser humano, de la religión que sea y con la actitud hacia Dios que sea, tendrá que dar cuenta a Dios. Eso también lo aprendemos en Ezequiel. Y hemos leído este versículo que nos conviene recordarlo. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? De Mateo 12:36. 1, 2, 3. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán a cuenta en el día del juicio. Sobre todo los que somos propensos a hablar cualquier cosa y sin cuidado, tenemos que recordar esto y ojalá memorizarlo. En el juicio, una vez que hay juicio, que llega el juicio de Dios, ya no hay oportunidad de salvación. Pero Dios lo anuncia antes para advertirnos y que no vayamos al juicio. El Señor quiere salvarnos, anhela salvarnos. Él quiere que todos los hombres sean salvos y hasta estuvo dispuesto a dar a su Hijo porque era la única manera como todos los hombres podían ser salvos. Todo ser humano podría ser salvo si quiere. Porque el Señor Jesús vino del cielo para morir por los pecados de todos. Entonces, si alguna persona va al infierno, allá en el infierno no podrá decir,
Cristo no murió por mis pecados. Él no vino para salvarme a mí. Pero yo elegí ignorar su salvación. Por eso estoy aquí. Pero Dios no quiere eso. Y por eso envió al Señor Jesús. Pero una vez que cada persona esté delante del gran trono blanco dando cuentas por todos sus pecados, ahí ya no hay oportunidad de salvación. La oportunidad de salvación es antes, ahora, en esta vida, tampoco después de muertos. Es mientras vivimos. Y puesto que no sabemos cuánto tiempo viviremos, necesitamos ponernos a cuentas con Dios lo más pronto posible. Me parece a mí, una persona que piensa un poco las cosas diría, sí, es verdad. Voy a morir en cualquier momento, eso es seguro. No sé cuándo, pero que muero, muero. Y después de esto, el juicio, dice la Biblia. Entonces yo creo que si nos ponemos a pensar honestamente con nosotros mismos, tenemos que reconocer que si no tenemos la seguridad de nuestra salvación, es decir, no sabemos si vamos al cielo o no, que arreglemos eso pronto. Y lo decide y lo arregla cada uno. No otra persona por mí. Cada uno. Pero recordemos que una vez que estemos en el juicio, ya no hay oportunidad de salvación. Y eso también se ve allí en Ezequiel. Bueno, nosotros hemos mirado varias naciones alrededor de Israel y el juicio que Dios iba a dar a cada una. ¿Y por qué? La mayoría de las naciones alrededor de Israel, ¿ustedes recuerdan cuál era el pecado del que Dios los acusaba? De eso que ahora se encuentra muy poco. Orgullo. ¿Verdad que de eso hay muy poco hoy? ¿Eso era antes? Orgullo. Levantarse contra Dios. Levantarse contra los elegidos de Dios. Hablar de forma altanera contra Dios. ¿Eso lo vemos hoy en día? Hay juicio por eso. Algunos lo expresan en palabras, pero ya hemos escuchado que de toda palabra ociosa que los hombres digan, tendrán que dar cuenta en el día del juicio. Pero ahora vamos a pasar a Tiro. Tiro es una ciudad que aún existe, lo que no exactamente en el sitio donde estuvo la Tiro del tiempo de la Biblia, sino alrededor de las ruinas. Entonces se puede ir a visitar las ruinas del Tiro de la época bíblica. Capítulo 26 de Ezequiel. Hay más o menos 3 capítulos que hablan del juicio contra Tiro. De Amón solo leímos como 7 versículos, pero de Tiro 3 capítulos. Hay mucho para decir. Vamos a leer los primeros 4. Ezequiel 26, 1 al 4. Aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ¡Ea!
bien, quebrantada está. Sí, son palabras que sigue diciendo Tiro. Ea, bien, quebrantada está la que era puerta de las naciones. A mí se volvió, yo seré llena y ella desierta. Es decir, se está burlando de Jerusalén. Versículo 3. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, y haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir sus olas. Y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa. Si buscamos en internet o tenemos la oportunidad de ir, lo que pasa es que ahí se puede ir, por supuesto, pero ahora hay problemas. Tiro está en Líbano y Líbano está en conflicto con Israel. Por eso no es tan fácil ir, pero se puede ver en internet las ruinas de Tiro. El cumplimiento de esto que el Señor dijo. La razón que hasta ahora hemos leído es que se levantó contra la ciudad que Dios escogió. Hoy en día eso equivale a hacerle algo o maldecir o hacerle daño conscientemente a un creyente, que es un escogido de Dios. Este fue el pecado de Tiro. Capítulo 27, versículo 3. Dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor: Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. Pues sigue hablando de sí misma con gran orgullo, pero vamos a pasar al 36. Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti. Vendrás a ser espanto y para siempre dejarás de ser. El mismo mar que baña Barcelona, si tuviéramos un barco, una ruta y hubiera paz entre las naciones, podríamos ir hasta allá. Por el mismo mar Mediterráneo, porque esas mismas aguas que nos bañan aquí en Barcelona, bañan a Tiro. Tiro es una ciudad costera al norte de la tierra de Israel, en un país que se llama Líbano. Pero entonces, el problema que tuvo Tiro, por lo cual el Señor mandó a Ezequiel que hablara contra ella, es por sus palabras y su altivez contra Jerusalén, la ciudad que Dios escogió. Y también por la altivez. Yo soy, ¿cómo fue que leímos? Yo soy de perfecta hermosura. Dios no aparece por ningún lado aquí. Yo soy de perfecta hermosura. Por esa altivez, Dios tiene que pronunciar juicio contra Tiro. Y me temo que tendrá que pronunciar juicio también sobre muchas personas de las que nosotros conocemos hoy en día. A lo menos en mi familia había mucho esa actitud, mucha altivez, palabras como humillando a otros, altivez. La familia Villamil, nadie toca a la familia Villamil. Somos más o menos como la nobleza de este barrio.
problema que tuvo Tiro, el Señor escuchó y muchas veces, y entonces envió el juicio contra Tiro. El juicio es el exterminio. Y aunque la ciudad de Tiro se puede visitar, la parte moderna, lo que fue la Tiro de aquel tiempo está así, en ruinas. Y se pueden visitar ruinas. La ciudad de Jerusalén tenía más o menos la misma antigüedad, pero no está en ruinas. Se pueden ver ruinas, pero sobre las ruinas siguió viviendo gente. No hubo esta sentencia de exterminio de parte de Dios como sí la hubo con Tiro y con otros pueblos que ya desaparecieron. Pero tenemos que hablar ahora del rey de Tiro. Es decir, ya dejamos el país a un lado para hablar del gobernante. Y es importante este gobernante, y el Señor le dio muchos versículos para hablar de su juicio. Capítulo 28, versículo 1. No, en realidad es 1 y 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, ¿qué dijo? ¡Oh! Yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Un hombre como nosotros que dice, yo soy Dios. ¿Hemos escuchado en este tiempo de personas así? La única religión permitida en Corea del Norte es el culto al dictador. Él es todo. Él es Dios, Él es todo. Pero no es el único. Hay más gobernadores a lo largo de la historia que se han creído dioses. Alejandro Magno fue uno de ellos. El que conquistó Medo-Persia con todo lo grande que era. El Señor le concedió eso, pero tuvo esa debilidad de sentirse Dios. Esas son palabras de altivez y endiosamiento. Vamos a leer desde el 12 hasta el 19. Capítulo 28, versículos 12 al 19. Y a ver si al leer alguno de ustedes me dice de quién le acuerdan. Ezequiel 28, 12. Hijo de hombre, levanta endechas o lamentaciones sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios
y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Estamos hablando del rey de Tiro, el que dijo, yo soy Dios. Era una persona, un ser humano como nosotros. Pero muy claramente es una representación clara de quién. De Satanás. El orgullo pertenece a Satanás. El ser igual a Dios fue lo que les propuso a Adán y a Eva. ¿Recuerdan? Seréis como Dios. Son ideas del diablo. Hermanos, a mí eso me hace aborrecer el orgullo que hay en mí. Porque el orgullo fue el pecado de Satanás. Miró que había sido hecho muy hermoso, rico, bien ataviado, bien vestido, y se engrandeció su corazón y dijo, yo ya no necesito a Dios. Y ha conducido a muchas personas a que piensen igual. Yo a Dios no lo necesito. Mírenme nada más a mí como soy. Inteligente, guapo. Bueno, no es verdad en mi caso, pero algunos lo dicen. Y se quieren hacer adorar. Gracias al Señor soy feo. Entonces se me dificulta pensar que me admiran. Pero hay quienes sí piensan que son muy hermosos y hermosas y entonces creen que son el centro del mundo, que toman el lugar que debe ocupar el Señor. Eso hizo Satanás. Y el rey de Tiro es la persona que mejor lo representa en la Biblia y el Señor usa a ese príncipe para mostrarnos lo que pasará, lo que pasó con Satanás y lo que pasará al final. Tiene poder, tiene hermosura y hasta se viste como ángel de luz, dice la Biblia, pero su fin será el lago de fuego. Su fin será la perdición eterna. Y él no quiere irse solo. Evidentemente no quiere irse solo, porque ciega a las personas para que no vean al Señor Jesús, quita del corazón lo que escuchan del Señor para que no quede ahí ni eche raíces. Todo esto son pensamientos bíblicos. Y también usa los conflictos que hay entre los hombres para que muchas personas partan de este mundo sin salvación. Es malo, malo, malo. Y la única manera de ser salvo de esa mala influencia, de ser salvos de esa mala influencia es humillándonos delante del Señor Jesús, entregándole nuestra vida a Él. Y los que ya somos creyentes, dedicando cada día nuestra vida a Él. Conscientemente, Señor, aquí estoy, cada día. Y si vemos algo de altivez o endiosamiento en nosotros,
porque nos puede pasar. Inmediatamente orar, pedir al Señor su ayuda para que eso no gane terreno en mi corazón de creyente. Sí, el rey de Tiro es una figura de Satanás. No localicé aquí a Tiro, pero me voy a permitir hacerlo. El Mar Muerto, Jerusalén, Jope, de donde salió Jonás, por el mar Mediterráneo, por la costa, llegamos a Tiro. Luego a Sidón, que también está mencionada allí. Están muy cerca de la frontera con Israel. Se podría ir en barco, sencillo, pero no es posible por el problema entre las fronteras. Bueno, el juicio del rey de Tiro es exterminio. Para siempre dejarás de ser. Allí en el mismo capítulo 28, pero versículos 20 al 24, se habla de otra ciudad, la vecina hacia el norte, Sidón. Versículo 20. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Sidón y profetiza contra ella. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado. Y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique. Enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados. Y sabrán que yo soy Jehová. Y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor, en medio de cuantos la rodean y la menosprecian. Y sabrán que yo soy Jehová. ¿Y qué dice? ¿Y para siempre dejarás de ser? No. El juicio es personal, según lo que merezca cada uno. Sidón no tiene ese juicio de que será exterminada. Tiro sí. Sidón fue espina y aguijón para Israel, es decir, le traía problemas siempre. En mi país dirían, fue el dolor de cabeza permanente de Israel. Espina y aguijón para Israel. Y el juicio es pestilencia y espada. Dos de las maneras como Dios castiga. Nos falta una nación. Egipto. Necesitaríamos una regla o algo así. ¿Me prestas un momento aunque sea el muy cortico, sí? Pero me da 20 centímetros más. Aquí está el Mar Muerto. Aquí está Tiro. Aquí está Sidón. Aquí al sur de Israel y al occidente de Israel está Egipto. ¿Ese pueblo existe? Sí. Se puede ir de visita, solo que es caro. Pero se puede ir de visita a Egipto. Lo más conocido de Egipto son las pirámides y otra cantidad de esculturas enormes. Egipto despierta la admiración de muchos por la inmensidad de sus obras, de las obras que los egipcios hicieron. Pero para Dios eso no lo impresiona. ¿Qué ha hecho Egipto con Dios? Ese es el punto. Y entonces asistimos a la sentencia que Ezequiel
guiado por el Señor, pronuncia sobre Egipto. Capítulo 32, versículos 24. Ezequiel 32, versículo 24. Y 25 y saltamos al 30. Allí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. No, esto no es todavía. Esto viene más adelante. Perdón por la falta, pero en realidad es capítulo 29. Ezequiel 29. Ezequiel 29. En el año 10, en el mes 10, a los 12 días del mes, vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todo Egipto. Y vamos a ver qué es lo que el Señor le dice a Egipto, por qué viene el juicio sobre Egipto. Capítulo 30, que continúa, el juicio continúa todavía en el capítulo 30, versículo 13. Así ha dicho Jehová el Señor: destruiré también las imágenes y destruiré los ídolos de Memphis, y no habrá más príncipe de la tierra de Egipto, y en la tierra de Egipto pondré temor. Juicio debido a sus palabras de altivez. Lo que pasa es que olvidé apuntar dónde están las palabras de altivez. Capítulo 29, versículo 3. Capítulo 29 de Ezequiel, versículo 3. Habla y di: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo: mío es el Nilo, pues yo lo hice. ¿Qué es esto? Orgullo. De Dios no he recibido nada, el Nilo es mío. Por esa razón es que el Señor manda su juicio por sus palabras de altivez. También por haber servido de tropiezo a Israel como báculo, eso está más adelante. Y también por su idolatría, que leyendo estos dos capítulos es muy clara. Y en el tiempo de Moisés, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, una de las cosas que Dios atacó con las plagas fue los dioses de Egipto. Tenían sus propios dioses. Pues por su altivez, por ser de tropiezo a Israel y por su idolatría, llega el juicio sobre Egipto. Y el juicio consiste en un asolamiento por 40 años. A ver si lo encuentro, que no me apunté el versículo. En todo caso, en el capítulo 30, versículo 14, dice: asolaré a Patros y pondré fuego a Zoán y haré juicios en Tebas, 3 ciudades grandes de Egipto. Y derramaré mi ira sobre Sin, en la parte del desierto, fortaleza de Egipto, y exterminaré a la multitud de Tebas. Dios habló de asolamiento contra Egipto.
¿A quién iba a utilizar el Señor para hacer eso? Versículo 10, Ezequiel 30:10. Así ha dicho Jehová el Señor, destruiré las riquezas de Egipto por mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él fue el mismo instrumento que Dios usó para arrasar la tierra de Israel. Pero entonces llegó a Egipto y también ejecutó los juicios de Dios allí, en Egipto. En cuanto al rey de Egipto, eso está en el capítulo 30, a partir del 20. A ver si encuentro algún versículo que nos diga, que nos hable de él. En el versículo 20 dice: aconteció en el año 11, en el mes primero, a los 7 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto, y he aquí que no ha sido vendado, poniéndole medicinas, ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo, para que pueda sostener la espada. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: heme aquí contra Faraón, rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano. Y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras. Y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano. Mas quebraré los brazos de Faraón, delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Bueno. La razón por la que Dios tiene que pronunciar un juicio tan severo contra el rey de Egipto es otra vez su altivez. No encuentro el versículo, lo he mirado, pero no he apuntado la cita. El rey de Egipto también es una figura de Satanás, pero no en su altivez como el rey de Tiro, sino como rey del mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Y el maligno dirige todos los hilos en esta tierra. Y nosotros tenemos que entender eso. Por eso los creyentes somos peregrinos aquí, porque este mundo no es nuestro hogar. Este mundo está bajo el maligno y nosotros estamos bajo el Señor, bajo el señorío de Cristo. Capítulo 30, versículo 11. Vamos a leer el 10 y el 11. Ezequiel 31, 10 y 11. Por tanto, así dijo Jehová el Señor, ya que por ser encumbrado en altura y haber levantado su cumbre entre densas ramas, su corazón se elevó con su altura, yo lo entregaré en manos del poderoso de las naciones, que de cierto le tratará según su maldad. Yo lo he desechado. Aquí habla de su corazón que se elevó, es decir, altivez. Sí, he leído en el capítulo 31, versículos 10 y 11. Sí, versículos 10 y 11. Aquí se habla de todos los versículos que hablan de él, pero no podemos leerlo todo por causa del tiempo, pero estos versículos que hemos leído nos muestran su altivez y que también es una figura de Satanás como rey del mundo. Egipto es una figura del mundo.
se encontró y castiga a Dios en él su maldad. Finalmente, en el versículo 16, leemos lo siguiente acerca de Faraón, rey de Egipto. Del estruendo de su caída hice temblar a las naciones, cuando las hice descender al Seol con todos los que descienden a la sepultura. Y todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. El estruendo de su caída fue notable a muchos. Y la entrada de Egipto en el reino de los muertos, en el Hades, consoló a los que habían allá, porque el castigo contra Egipto era mayor. Sí, su juicio es gran caída y cautiverio. En el capítulo 32, vamos a leer desde el 16, y me disculpan que es un poco larga la lectura, pero nos hace ver que con la muerte no acaba todo. Mucha gente hoy en día, yo lo he oído, dicen, con la muerte acaba todo. Es decir, igual es la suerte de un perro que la mía. Con la muerte se acaba todo. Lo que nos hace ver Ezequiel es que no es así. Y después de la muerte viene un lugar de espera para un juicio mayor, el juicio definitivo que vendrá al final. Por eso es importante esta porción. Y me gustaría que la leyéramos porque pocas porciones de la Biblia nos abren nos hacen ver lo que hay después de la muerte. Este pasaje se parece al de Lucas 16, donde están el rico y Lázaro. Pero vamos a leer estos versículos aquí en Ezequiel 32. Versículos 16 al 32. Esta es la endecha y la cantarán. Las hijas de las naciones la cantarán. Endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. 17. Aconteció en el año 12º, a los 15 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura. Porque eres tan hermoso, desciende y yace con los incircuncisos. Entre los muertos a espada caerá, a la espada es entregado. Traedlo a él y a todos sus pueblos. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Versículo 22. Allí está, ¿quién? Asiria. Estamos hablando de que ya ese reino había pasado y ahora están en el Seol. En el Nuevo Testamento la palabra para Seol es Hades, el lugar donde esperan los muertos. Pues allí está Asiria con toda su multitud. En derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada. Versículo 24. Allí Elam es Irán. Allí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro.
todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Versículo 26. Allí Mesec y Tubal. Algunos estudiosos lo relacionan con Moscú y con Tobolsk, dos ciudades de Rusia. Allí Mesec y Tubal y toda su multitud, sus sepulcros en sus alrededores, todos incircuncisos, muertos a espada, porque habían sembrado su terror en la tierra de los vivientes. Versículo 29. Allí, ¿quién? Edom, sus reyes y todos sus príncipes, los cuales con su poderío fueron puestos con los muertos a espada. Ellos yacerán con los incircuncisos y con los que descienden al sepulcro. Con la muerte no acaba todo. Hay el que parte de esta vida sin el Señor Jesús, irá al Hades y esperará el juicio final. ¿Y por qué Dios nos hace ver todas estas cosas? ¿Por qué el Señor nos dio este libro de Ezequiel con tantas enseñanzas? Porque nosotros también hemos pecado contra Dios y Dios quiere que seamos salvos. La razón por la que Él nos habla de que habrá un juicio es para que nosotros huyamos del juicio y que acudamos al Señor Jesús ahora que todavía es tiempo para eso. Pero también a los creyentes nos trae enseñanza este libro de Ezequiel y sobre todo estas cosas sobre el juicio que vendrá. ¿Dónde estaremos nosotros en ese momento del juicio? Con el Señor, salvos de la ira venidera. No porque no seamos pecadores, sino porque el Señor limpió nuestros pecados. A los creyentes también esta porción nos trae esperanza, porque el mundo que crece mal, de mal en peor, que va de mal en peor, el mal no es el que ganará. Dios tomará cuenta de todo y en su momento todo lo juzgará, hasta las palabras ociosas. Nada quedará sin castigo. Perdona, ¿y tus pecados como creyente qué? Porque ningún pecado queda sin castigo, y tú has pecado. Sí, pero en la cruz el Señor Jesús cargó todos esos pecados y sufrió el castigo de Dios que merecían mis pecados. Yo merezco el mismo juicio, por supuesto. Y si no fuera porque el Señor tuvo misericordia de mí y en cierto momento tocó mi corazón para que yo lo recibiera, estaría ahí, en ese camino a la condenación. Hermanos y hermanas, vale la pena hablar del Señor en este mundo. Vale la pena repartir un tratado. Vale la pena ser fiel al Señor aquí, aunque todo el mundo vaya en dirección contraria. El mal no tiene la última palabra. En la cena del Señor leímos un versículo que dice que el Señor Jesús ha vencido. Él venció y no hay manera de revocar esa victoria. Bienaventurados nosotros que estamos del lado de Él. Y aunque ahora parecemos minoría, marginados, que no valemos la pena, estamos del lado del vencedor.
Y Ezequiel nos abre los ojos y nos dice que habrá un juicio y habrá triunfo de la justicia, habrá triunfo de parte del Señor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias una vez más por este libro de Ezequiel. Te damos gracias por las palabras que le diste a Ezequiel para hablar. Y es verdad que nosotros las encontramos un poco duras. Pero Padre, gracias por hablarnos así, con toda franqueza, sin poner sin disminuir la gravedad del pecado. Gracias a ti por abrirnos los ojos en cuanto a lo que espera a este mundo. Gracias a ti por los que, entre los que estamos aquí, ya hemos sido librados de la ira venidera cuando nos acogimos al Señor Jesús como Salvador. Padre, oramos hoy una vez más por aquellos que no son salvos aún. Te pedimos que tú pongas en su corazón conciencia de su estado delante de ti. Queremos rogar que tú nos guíes a otras personas que algunos tal vez niegan que tú existes o sencillamente no quieren tener nada que ver contigo. Y ayúdanos y danos la sabiduría para hablarles de ti, de lo que espera este mundo. Dios y Padre, te alabamos porque el mal no vencerá. Y esto nos trae enorme alivio cuando vemos tantas injusticias, tantas cosas que quedan así, sin castigo. Queremos pedir que tú nos concedas consolarnos en esta esperanza y que también nos des a los creyentes el sentido de urgencia de compartir tu palabra con otros por la realidad del juicio que viene. Dios y Padre, guarda nuestros corazones cerca de ti en esta semana. Padre, queremos elevar una oración a ti por Colombia. Muchos de los de aquí somos de Colombia. Y tú sabes del clima que hay hoy en Colombia, de tensión social en las elecciones. Y también sabes del pasado, de la historia que hay en el país, de violencia, de polarización. Y queremos rogar que tú obres, que haya paz allí, que no haya tumultos, muertes, levantamientos, sino que los tuyos puedan reunirse, que los tuyos puedan seguir buscando tu rostro y alabándote a ti. Pedimos que tú guardes a cada uno cerca de ti en medio de esta tensión y pedimos que también esta misma tensión sirva para que muchos vean la necesidad del Señor Jesús. Te pedimos que en ese país pueda seguir corriendo tu palabra con toda libertad. Que los gobernantes que tú permitas que suban al poder, permitan que tu palabra siga corriendo, siga llevando salvación a muchos. En tu mano encomendamos en este día a Colombia, a nuestros hermanos, sobre todo allá en Colombia.
Pedimos que a todos los que estamos lejos del país nos guardes en tu paz y también en oración en este día. Dios y Padre, nos encomendamos en tus manos por medio del Señor Jesús. Amén.